Buenas noches, esta es la presentación número 2 y retroalimentaré el tema del modernismo literario. Este movimiento literario que se dio entre los años de 1880 a 1914. El modernismo es el primer movimiento que nace en América y de aquí se lleva hacia Europa. Aunque en la presentación anterior decíamos que el romanticismo fue traído de Europa hacia América, este se lleva de América hacia Europa. Pero eso no significa que estaba totalmente desligado de la literatura europea, no, todo lo contrario. El modernismo va a ser influenciado todavía por algunas corrientes de la literatura francesa, algunos movimientos como son el parnasianismo y el simbolismo. Del parnasianismo, el modernismo va a adoptar aquella búsqueda de la belleza que era poco común. Eso se puede ver en la imagen que les he colocado. Si ustedes observan cada uno de los detalles de esta imagen, los colores, los elementos que la componen, encontrarán varios, por ejemplo, tenemos ahí un unicornio, tenemos un dragón, al fondo está la cara de una mujer que podría ser, no sé, como una bruja o un hada, lo que ustedes quieran imaginarse. En la parte de abajo tenemos duendes o gnomos. Entonces, todos esos elementos que dan una belleza que no es común, eso se podía ver en la pintura, eso también se va a trasladar a la parte de la literatura, especialmente a la poesía. La poesía va a ser eh, adornada con palabras bonitas, con figuras literarias, con diferentes recursos, ¿verdad? Que la van a embellecer. Y del simbolismo que retoma el modernismo. Bueno, del simbolismo se adquiere el gusto por la delicadeza musical del verso y por la creación de imágenes cargadas de símbolos. Para los modernistas, el color azul es uno de los colores representativos, el que representa el infinito, representa como lo inalcanzable. Eso lo podemos observar en el firmamento, en el mar. También otros símbolos son el cisne. El cisne, con él se representaba la aristocracia. Si ustedes han visto, al menos a través de imágenes, a un cisne, cuando nada parece así como muy elegante, muy, muy estilizado, ¿no? A diferencia de un pato cuando está nadando que va tirando agua por todos lados, los cisnes son así como pareciera que ni se mueven, como que si fuesen flotando ahí sobre el agua. Habían algunas flores que van a ser símbolo también, como la flor de loto, el nenúfar, que es son esas plantas acuáticas que en aquella época eran principalmente de países orientales como Japón, como China. El crisantemo es una flor blanca también que va a pasar a ser un símbolo de los modernistas. Entre las piedras preciosas, el rubí es, es un símbolo que se va a utilizar mucho y cuando uno lee poemas o lee algunos relatos, va encontrando justamente toda esa parte del simbolismo. El modernismo tiene su contexto histórico que se fundamenta principalmente en la Tercera República Francesa. Esta Tercera República se dio entre 1870 y 1940. Una de los cuadros históricos representativos es donde ustedes pueden ver la imagen de una mujer, ¿verdad? Que está empuñando la bandera, como también un poco la bandera de la libertad, podemos decir. Y luego he puesto ahí también un mapa donde se puede ver eh, los territorios donde estaba
donde se centraba principalmente la Tercera República. Esto es francés, lógicamente, ¿verdad? Entonces, los modernistas van como al retomar el simbolismo y el parnasianismo, estamos dentro de esa época de la Tercera República Francesa. Y el otro acontecimiento con el que se cierra el modernismo es la Primera Guerra Mundial. Ahí ustedes podrán observar que en la Primera Guerra Mundial hubo un grupo de países europeos que estuvieron en contienda, ¿verdad? Por un lado teníamos la Triple Entente, que la conformaba el Imperio Ruso, el Reino Unido y Francia, que está aquí dentro de esa Triple Entente, en contraposición con la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, por el Imperio Austrohúngaro y por Italia. Entonces, con la Primera Guerra Mundial, el mundo vive por primera vez eh, una experiencia que va a marcar un antes y un después en ese nuevo inicio del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué más? En América Latina, ¿qué está pasando en ese momento mientras en Europa se está comenzando la Primera Guerra Mundial? Nosotros aquí en América Latina tenemos unos países que se caracterizan por el subdesarrollo y por la concentración del poder económico en manos de unos pocos, en manos de terratenientes. Hay ausencia de tecnología, lo que va a permitir que Estados Unidos se vaya convirtiendo poco a poco en una potencia que comenzará a influenciar en todo el continente americano. La famosa imagen del tío Sam cargando América Latina es como también diciendo, bueno, este continente, estas tierras, estos países son nuestros, no son míos, y yo puedo gobernar, decidir sobre ellos, decidir sobre sus políticas. Traigo a cuenta esto porque más adelante en uno de los poemas de Rubén Darío, Darío va a comenzar a criticar mucho en su última etapa del modernismo, va a criticar mucho lo que después se va a llamar la intervención norteamericana, la intervención yanqui, que para el caso de Darío, eh, él, él está haciendo como un llamado, ¿no?, hacia Estados Unidos como que deje en paz a los países de América Latina. En el caso de Darío, hay un antecedente en Nicaragua. Estados Unidos quiso construir un canal antes de la construcción del canal de Panamá. Se había pensado que Nicaragua era un buen territorio para construir un canal interoceánico, o sea, que conectara tanto el Caribe con el Pacífico. Y en el caso de Nicaragua, por el río San Juan, que eso desemboca en uno de los lagos de Nicaragua, el trabajo para construir la parte del canal era menos que lo que después se construyó en Panamá, y Estados Unidos hizo una intervención militar sobre Nicaragua. Entonces, en la última etapa del modernismo, Darío va a criticar mucho esa intervención norteamericana. Y el café, como decíamos, es en el caso de El Salvador, es uno de los productos que están a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su producción y su exportación están en pleno auge, ¿verdad? Claro, al ser unas pocas personas en quienes se concentraba el poder económico y político, las grandes mayorías estarán desposeídas, y eso también va a ser muy notorio en la parte de la literatura. A inicios del siglo XX hay otro acontecimiento que pocas veces se menciona, y es
la Revolución Mexicana que se dio en 1910, ¿verdad? Entonces ahí hay una imagen que dice el grito de guerra. El, el continente americano se está convulsionando por diferentes motivos, por la toma de decisiones de unas pocas personas. Las grandes mayorías se sienten cada vez eh, que no tienen ni voz ni voto. Entonces, los escritores, para poder alejarse un poco de esa situación que se está viviendo en estos países latinoamericanos, toman como una de sus características principales la evasión. ¿Y en qué consiste la evasión? Bueno, intentar crear, aunque sea imaginariamente, ¿verdad? Mundos lejanos, mundos exóticos. Para entonces se hace mucha referencia a países orientales como China, como Japón, que era muy poca gente había viajado hasta ahí, primero porque los medios de transporte no eran como los tenemos en la actualidad, ¿verdad? Era bastante difícil poder viajar. En segundo lugar, eran viajes demasiado caros, no cualquier persona se los podía permitir. Entonces, las pocas personas que quizás habían tenido la oportunidad de viajar y de contar, de mostrar a través de pinturas, a través de fotografías, cómo eran aquellos mundos, entonces hace que los escritores piensen en esos refugios lejanos, ¿verdad? Y así poder evadir lo que se está viviendo en ese momento. Algo, esta característica tiene mucha vigencia en este momento de cuarentena que estamos viviendo. Muchos de ustedes intentan evadir, o sea, dejar de pensar que están encerrados en sus casas, dejar de pensar que ya llevan 5 semanas sin poder visitar familiares, de poder reencontrarse con sus amigos, de poder ir a la cancha. Entonces, ¿cómo evaden ustedes esta situación, o sea, esta realidad? Algunos de ustedes a través de videojuegos, a través de películas, otros deciden escribir, componer canciones. Entonces, cada uno busca a veces una forma de poder evadir esa realidad que no le gusta y que quisiera que al irse a dormir esté esa realidad, pero que al día siguiente cuando se despierte haya desaparecido, ¿verdad? Entonces esa sería la principal característica que van a tener los modernistas y que es la evasión. Dentro de esa otra característica modernista es el preciosismo, o sea, ya antes lo mencionaba, que eso lo retomaron del parnasianismo. Su preocupación era que los versos fueran unos versos elegantes, o sea, con palabras bien elaboradas, o sea, con frases bien elaboradas, con palabras que tuvieran un significado y que esos versos también tuvieran una musicalidad. Entonces, esa belleza, como les digo, está expresada a través de esa otra característica que es el preciosismo. Hay una tercera característica del modernismo que es el cosmopolitismo. Eh, Quizá han escuchado la palabra cosmopolita, que de repente alguien dice una ciudad cosmopolita, una persona cosmopolita. ¿Y qué es una persona cosmopolita? Es un ciudadano del mundo, es aquella persona que ha tenido la oportunidad de viajar, de conocer diferentes culturas, de tener una mente mucho más abierta, de, de asimilar las cosas de forma diferente, ¿verdad? Claro, a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, hay algunas ciudades en el mundo a las que los escritores de aquel momento quisieran viajar, que son esas famosas ciudades cosmopolitas como es París, Madrid, y también aquí en América tenemos la ciudad de Nueva York. Nueva York se va a poner, eh, aparecerá, estas ciudades aparecerán tanto en los poemas como en los relatos que escriben los modernistas en ese momento, ¿verdad? Muy bien. Máximos exponentes del modernismo.
Casi siempre cuando se habla de modernismo, la mayoría de personas suelen decir que el padre del modernismo fue Rubén Darío, el nicaragüense Rubén Darío. Pues bien, quiero decirles que Rubén Darío era menor que nuestro gran maestro Francisco Gavidia. Francisco Gavidia era un escritor salvadoreño que tiene una producción literaria muy amplia, entre ellas la obra Júpiter, que algunos de ustedes leyeron en noveno grado. Pues cuando Rubén Darío tenía aproximadamente 15 años, Darío viajó a El Salvador y aquí fue acogido por el presidente de nuestro país, que en aquel entonces era Rafael Saldívar. Rafael Saldívar era un presidente de pensamiento liberal. De hecho, en la época en que él estuvo bajo su gobierno, la, los aspectos culturales y algunas instituciones culturales se crearon en ese momento, ¿verdad? Entonces Darío viene, es acogido por el presidente de este momento y más de alguien puede decir, ¿y a qué vino El Salvador a pasear? Pues no, vino para aprender de nuestro gran maestro Francisco Gavidia. Gavidia era conocedor de la poesía francesa e introdujo o guió a Darío en el verso alejandrino francés. Eso pasó más o menos entre 1882 y 1883. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque les digo, siempre que se habla del modernismo, poca gente menciona a Francisco Gavidia y realmente creo yo, o sea, que Francisco Gavidia quizás debería ser uno de los escritores que más destacarían dentro de este movimiento. Sí es cierto que Rubén Darío, al ser más joven y al relacionarse con personas de poder económico y político como presidentes, con familias nicaragüenses de la clase alta, ¿verdad? Como por ejemplo la familia de Baile, a quien a una de sus hijas, a Margarita de Baile, le escribió un poema titulado así, a Margarita de Baile. Entonces esas influencias que él tiene le ayudan y él desde muy joven viajó a diferentes países de Europa como cónsul y, y claro, ahí fue divulgando las ideas que él tenía y también fue aprendiendo de otros escritores, especialmente de escritores europeos, ¿verdad? Rubén Darío, como les digo, era nicaragüense. Estuvo aquí en El Salvador se casó por primera vez con Rafaela Contreras y Darío tiene dentro de su producción literaria, escribió tres libros que para algunos críticos también marcan como los tres etapas del modernismo, ¿verdad? El primero de ellos es Azul, un libro que se publicó en el año de 1888, es el libro de la etapa de juventud. Aquí ustedes pueden encontrar cuentos, pueden encontrar poemas. Los personajes suelen ser hadas, gnomos, princesas, reyes, cisnes, entre otros tantos, ¿verdad? Eh, Se nota que es un libro escrito por un joven. Al inicio este libro no fue tan bien acogido, podríamos decir. La importancia de este libro va a ser posterior a su fecha de publicación. Hay, un, hay uno de los relatos en este libro que se titula El pájaro azul, que quizás es uno de los cuentos así, más representativos de este libro. No se les olvide el año, es el primer libro, 1888, Azul, ¿verdad? Representa la etapa de juventud de Rubén Darío. Posteriormente escribirá Prosas profanas y este libro va a ser publicado en 1896. Aquí ya se nota un poco un escritor ya con unos cuantos años más. Es la etapa en la que
él comienza en la vida personal de Darío, se comienzan a dar como ciertos contrastes. Por un lado, eh, sigue escribiendo como defendiendo una manera aristocrática, intenta como evadir la realidad social que le desagrada, ¿verdad? Es un Darío como de 20, no sé, 26 años más o menos. Entonces hay una realidad social que le molesta, le desagrada, y entonces mejor intenta como remitirse a una realidad aristocrática. Pero por otra parte, hay otros poemas en este libro de prosas profanas en el que ya se ve una honda preocupación social. O sea, sí, yo creo que él veía la realidad, veía los problemas que se están dando y estaba como eso, que sí y no, ¿verdad? Entonces, hay todavía así como como les decía, como fuertes contrastes en la vida interior de Rubén Darío, que tiene que ver también un poco con sus problemas personales y familiares, ¿verdad? Y un último libro, que es el libro que le va a dar quizás eh, el libro que representa mejor a Darío y que fue como el más aplaudido a nivel literario, es Cantos de Vida y Esperanza. Este libro se publicó en 1905 y ya en él se encuentran poemas con una temática en el que se ve ese reencuentro del Darío, ese Darío cosmopolita, ese Darío que se, que se evadía en mundos lejanos, ese Darío de personajes mágicos. Entonces, ese Darío que así, digamos, externo, externo a América Latina, parece que ya en este último libro, En Cantos de Vida y Esperanza, poco a poco va siendo como una comunión, un reencuentro consigo mismo, con su realidad. Entonces es el reencuentro de Darío con esa realidad dura de América Latina de inicios del siglo XX. Es cuando él escribe, por ejemplo, hay un poema que se titula Oda a Roosevelt, entonces donde él hace una descripción de la América Latina, o sea, con toda su fuerza, con ese poder que tenemos los latinoamericanos de nuestras raíces indígenas. Quizás ese aspecto que Darío siempre había evitado, siempre había querido dejar de lado, aquí en este último libro lo pone, lo saca a relucir. Claro, ya son los últimos años de Darío porque él murió en 1916, él tenía problemas de alcoholismo en los últimos años y se puso muy enfermo estando en Europa. Él pidió que quería que lo trajeran a Nicaragua porque quería morir en su tierra natal. Y así fue trasladado hasta Nicaragua y sus restos están en su país natal. Entonces, estos tres libros, como les digo, para algunos críticos literarios, también marcan como tres etapas dentro del modernismo. ¿Es Darío el, el máximo exponente del modernismo? Yo diría que no solo él, ¿verdad? Quizás a él es a quien más se ha estudiado, a quien más se menciona y el que aparece en cualquier libro que uno revise relacionado con el modernismo. Pero tenemos otro escritor que también fue muy importante y fue José Martí, el cubano José Martí. José Martí, tiene un libro que se llama Versos Libres, otro que se titula Ismaelío. Por ejemplo, esos versos de José Martí también han quedado, algunos de esos versos han quedado musicalizados en una canción que se titula Guantanamera. No sé si alguna vez la habrán escuchado, la habrán cantado, que dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ay, no me dio la voz. Y dice, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero sacar los versos del alma. Y después, bueno, hay varias de esas estrofas de José Martí
que están musicalizadas en esta canción Guantanamera. Pero además de estos tres que aparecen aquí en esta imagen, en esta presentación, también hubo mujeres que están dentro del modernismo. Una de ellas es la chilena Gabriela Mistral, que más de alguno de ustedes habrá leído algún poema. También la argentina Alfonsina Storni. Alfonsina Storni fue una poeta argentina que está dentro del modernismo. Ella terminó suicidándose relativamente joven, como con 36 años. Tenía un cáncer de mama y sufría mucho y al final se suicidó lanzándose al mar, ¿verdad? Y hay un poema, incluso hay un poema que ha sido musicalizado que se titula Alfonsina y el mar. Esa canción suele cantarla Mercedes Sosa. Si a alguien le interesa puede buscarla y puede escuchar o leer la letra de esa canción, ¿verdad? Que es muy interesante. También hay otros escritores como el famoso mexicano Amado Nervo, que hay un poema de él que se titula En paz. Tenemos también a Gutiérrez Nájera y así otros cuantos escritores del modernismo. Algunos de ellos en esa última etapa del modernismo, cuando ya el modernismo está de salida, aquí en América también ha comenzado ya el realismo. Así que no se extrañen que algunos escritores románticos también los pueden encontrar dentro del modernismo, porque cuando el romanticismo estaba saliendo aparece el modernismo, o algunos escritores modernistas de repente también pueden estar clasificados dentro de lo que es el realismo americano. Bueno, espero haber ampliado un poco este tema del modernismo. Aquí les he dejado los puntos que evaluaré, siempre volviendo a la evaluación del jueves 23 de abril, que voy a evaluar romanticismo, y del modernismo, las influencias del modernismo, que ya hemos dicho las influencias francesas, ¿verdad? Simbolismo y parnasianismo, y los representantes del modernismo, tanto los indicados en la presentación como los que he mencionado aquí y los que aparecen ahí en su libro de texto. Espero poder ayudar un poco con estas presentaciones para el estudio y para que los contenidos se vayan quedando más fácilmente. Les deseo una feliz noche y bueno, a seguir adelante, que el hecho de seguir en nuestras casas no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hasta la próxima.